Ahora sí, de nuevo, buenas tardes y bienvenidos a la clase de Programación 1 en Ingeniería y Licenciatura en Sistemas. Como les decía, vamos a trabajar las consultas que tengan, sobre todo pensando en que ya estamos próximos al parcial. Así que vamos por orden, por orden de conexión. Abel, ¿querés compartir algo? Abel. Sí, profe. Eh, yo tengo algunas consultas sobre cómo utilizar QSORT, Ujú. pero más que nada tengo un montón de consultas sobre el trabajo práctico número 2. Bueno, ¿querés que veamos primero lo del QSORT, que aparentemente debe ser algo más simple, y Bueno, después vamos con el trabajo? bien, profe. Bien. La consulta que tengo yo es si a QSORT lo podemos utilizar para ordenar matrices o solamente es para arreglo. Bien. A ver, ¿podés compartir tu pantalla y mostrarnos el uso que le estás intentando dar a QSORT o no tenés nada escrito? No, profe. Bueno, en realidad QSORT lo que recibe, bienvenido Gabriel, lo que recibe son un puntero a una función y dentro de la función es donde vos vas a hacer la manipulación de los datos para intercambiar elementos cuando efectivamente se dé la necesidad de intercambiarlos, ¿no? Por ejemplo, de menor a mayor o mayor a menor, o aplicando el criterio que vos quieras. Si vos te fijas, también a QSORT le tenés que especificar el tamaño que tiene cada uno de los elementos que se van a intercambiar. Por lo tanto, si vos lo que quisieras hacer es intercambiar filas de una matriz, por ejemplo, eh, bueno, no habría ningún problema en que lo hicieras haciendo los cálculos con punteros adecuados. En cualquier caso, donde se te puede dar una situación similar y que probablemente ya lo has hecho, o a lo mejor en donde estarás pensando hacerlo, es cuando tenés un arreglo de estructuras, donde cada elemento, en definitiva, si lo querés mirar como una estructura matricial, tenés la posibilidad de establecer para cada miembro un tipo de dato distinto, pero en definitiva sería como una tabla, ¿no? Bueno, en ese contexto, vos a QSORT le podés indicar cómo querés que intercambie las distintas estructuras o elementos del arreglo de estructuras para conseguir el efecto que vos deseas. ¿Me entendés? Sí, profe. ¿Querés hacer una prueba con esto? No, yo en especial preguntaba si se puede ordenar los elementos de una matriz con QSORT o solamente se puede ordenar los elementos de un vector. Pero depende de lo que vos le llamás ordenar los elementos de una matriz. Si vos querés ver a la matriz como un arreglo lineal de n por n elementos, bueno, lo agarrás y lo usás. Si vos te referís a ordenar los elementos de cada fila de la matriz, como si fuesen vectores, también. Pero también puede ser que estés hablando de ordenar, por ejemplo, las filas de una matriz entre sí. Entonces, en cualquiera de esos casos, lo vas a poder hacer, pero tenés que hacer el manejo de punteros correcto y identificar cuál es el elemento que vas a intercambiar. Porque vos a QSORT le tenés que decir el puntero al conjunto de elementos que querés ordenar, el tamaño de cada elemento y le tenés que dar una función que haga el intercambio. O sea que a partir de ahí es donde vos vas a definir cómo se tiene que generar. Y por lo tanto lo vas a poder hacer, lo vas a poder usar. Si te interesa que lo veamos como con un ejemplo, empezá a plantear un código básico, escribí un código, un ejemplo básico de una matriz, cargala con valores aleatorios, lo que sea, y hagamos la función para ordenarla. ¿Bien? Bueno, profe. Escúchame, le voy a preguntar a los chicos a ver si tienen alguna duda y si no, volvemos con las que vos tenés. Mientras tanto, anda tirando el ejemplo. Bien, profe. Jenny, tu turno.
al confesionario. Contanos. Yo tengo una duda con respecto a la diferencia entre un puntero a un grupo contiguo de array y un array de tres punteros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Podés Además compartir, ¿podés de... compartir un bloque de código donde veamos los dos casos? Yo te voy orientando. No tengo ninguno escrito, lo tendré que escribir. Sí, por supuesto. Entonces, vos querés saber la diferencia entre un puntero a grupo contiguo de array y... Y un array de punteros. Bien, y un array de punteros. Perfecto. Escribí un ejemplo, supongo que te debe ser más fácil trabajar con un array de punteros. ¿Sí? Escribí un ejemplo con eso y mientras vos lo vas escribiendo, vuelvo con Gabriel a ver qué pasa y ya volvemos con lo tuyo. ¿Ok? Bueno, pues, Genial. Gaby, ¿estás ahí? Sí, profe, estoy aquí. Yo tenía una consulta porque estaba leyendo la biografía de las primeras unidades y en la Ujú. biografía me dice que varían un poco cuánto se guarda en memoria con respecto a los tipos de datos. Es decir, los enteros en la biografía me salía que se guardaban 2 bytes, mientras que los flotantes eran 4, los de doble precisión 8, los doble presión largo de 16, pero nosotros siempre utilizamos los enteros como 4 bytes. Bien. ¿Cuántos son 4 bytes en bits? 4 bits me equivoqué, 4 bytes sería 8, 16, 20 algo. ¿Cómo decís? Me equivoqué, era bits. No te equivocaste. ¿Sí? De hecho, cuando hablamos de tamaños en tipo de datos, nos referimos a la cantidad de bytes que tiene. Un entero puede tener 2 bytes o 4 bytes. Un char tiene 1 byte. ¿Bien? Yo la pregunta que te estoy haciendo sobre la cantidad de bits es porque la forma en la que vos te vas a entender por qué el libro habla sobre eso es comprendiendo la relación que hay entre la arquitectura de la computadora que estás usando, ¿sí? Y la capacidad de direccionamiento de la máquina. Un byte son 8 bits. Por lo tanto, cuando vos decís que un entero tiene 2 bytes, significa que tiene 16 bits. ¿Me seguís por lo que te estoy diciendo? Sí. Bueno, si tiene 16 bits, significa de que está limitada la cantidad de números distintos que se pueden obtener combinando los 16 bits entre sí. ¿Bien? ¿Cómo lo sabés? Un poco de análisis combinatorio. 2 elevado a la 16 te va a dar la cantidad de combinaciones o números distintos que vos podés obtener. 2 a la 16, a ver cuánto nos da. Si tenés la calculadora lo podés revisar. Te va a dar 65.000 combinaciones distintas. ¿Bien? Eso corresponde a una arquitectura de computadoras de 16 bits que es de hace un montón de tiempo. Durante mucho tiempo, las computadoras no tenían más que esta capacidad de direccionamiento hasta que finalmente llegaron las arquitecturas de 32 bits. 32 bits son 4 bytes. 2 elevado a la 32 te va a dar un número distinto. 2 elevado a la 32, a ver, te va a dar unos 4.000 millones. A ver, 3, ahí, 3 ahí, 4.294 millones. Entonces eso varía dependiendo de la arquitectura de la computadora. Ahora me estás entendiendo. Por Entonces, ¿qué ejemplo, la pasa? mía es de 64 bits, pero toma la arquitectura de 32, ya que sé que instalé el de 32. Bueno, ¿qué pasa? Lo más común es que el compilador que estés usando esté funcionando o esté preconfigurado para arquitecturas de 32 bits. Entonces, por lo tanto, establece
la capacidad de almacenamiento de un entero a 4 bytes. ¿Bien? Sí, profe, listo, gracias. Eso quería saber, ¿no? Bueno, ¿tenés alguna otra duda? Por ahora no. Bueno, Jenny, a ver, levante la mano el que ya tiene su ejemplo más o menos avanzado. Yo todavía no lo hice, pero profe, le puedo compartir hasta que la ve el término. Bueno, dale, perfecto, compartí entonces. Ahí las declaré a los dos, pero quisiera saber cuál es la diferencia que yo use esto o que use esto. Perfecto. Presiona control y mueve la rueda del mouse hacia arriba. Un poquito más. Ah, genial, genial. Bueno, a ver, el primero, el de la línea 5, ¿qué es? Este Sí, es un puntero a un grupo de arrays, en este caso de bien. 5, ¿Cómo te diste cuenta, Jenny? porque tengo el puntero y aquí el array. Y el de abajo también tenés en la línea 6 el puntero y Pero el este array. tiene los paréntesis antes. Perfecto, perfecto. ¿Qué es lo que estás diciendo en la línea 5? Que PTR es un puntero a un conjunto de 5 elementos de tipo doble. ¿Lo repito? PTR es un puntero a un grupo de 5 elementos de tipo doble. ¿Bien? Quiere Sí. decir que no hay reserva de memoria todavía. Ahí lo que vos estás diciendo es que cuando vos digas PTR más 1, va a apuntar el equivalente a 5 dobles por delante. ¿Bien? Ah, bien, sí. Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo en la línea 6? Que PTR es un arreglo de 5 elementos donde cada elemento es un puntero a doble. PTR es un arreglo de 5 punteros a doble. ¿De acuerdo? Vas a hacer Sí. lo siguiente, ponele PTR1 al de la línea 5, PTR2 al de la línea 6. Bien, ahora lo que vas a hacer abajo es una reserva de memoria para cada uno. ¿Mm? ¿Cómo reservas memoria para un puntero a grupo contiguo de array? ¿Te acordás? No. Gabriel, ¿te acordás? ¿Cómo, profe? No escuché la pregunta. ¿Cómo reservas memoria para PTR1? Con la función malloc, ¿no? Pongo Bien, le podés ptr igual, dictar, podés ptr dictarle ahí. igual, los casteas a doble, malloc, ahí adentro entre dos paréntesis, al lado de malloc pone sizeof, doble, y ahí tendría que multiplicar por la cantidad de elementos que tiene, ¿no? ¿Listo? ¿Listo, Gabriel? Sí, creeré que sí. Bueno, presta atención porque hay un par de errores que vamos a tener que corregir. ¿Sí? El primero
mirando de izquierda a derecha, a ver, PTR como variable no existe, Jenny. Ah, ¿Cómo se sí. llama la variable? Ah, perfecto, perfecto. Segundo, doble asterisco significa puntero a doble. PTR1, ¿es puntero a doble? Este es puntero doble, el segundo. Pero PTR1, estamos haciendo la reserva de memoria para PTR1. PTR1, ¿es puntero a doble? No, Exacto. Como no es puntero doble, el casteo que están haciendo ahí está mal. ¿Bien? ¿Cómo se dan cuenta el formato de ese casteo que deberían hacer? Bueno, se fijan en la declaración de PTR1 y la copian, tal cual. Simplemente evitan poner el nombre de PTR1. Entonces, si hacen lo que les estoy sugiriendo, ahora van a escribir dentro de los paréntesis de la línea 7, en lugar de doble asterisco, van a poner doble, abren paréntesis, ponen el asterisco, cierran el paréntesis, abren corchete y ponen 5. Repito, doble. No, no está bien con el paréntesis, está bien porque es un casteo que estás haciendo. Abrís paréntesis, pones el asterisco, cerrás el paréntesis, abrís corchete, pones un 5 y cerrás el paréntesis después del corchete. Casteo es, ¿se acuerdan el operador de cast? El operador de cast significa que te permite convertir de un tipo de dato a otro tipo de dato. En este caso, la función malloc, que sí es como dijo Gabriel, la vamos a tener que usar, es una función que devuelve el tipo puntero a void. ¿Por qué devuelve puntero a void? Porque es algo genérico, lo podés usar con cualquier tipo de puntero que vayas a usar. En este caso, nosotros queremos especificar de que se trata de un puntero a grupo contiguo de array. Entonces, ese casteo que tenemos que hacer, fíjense que es idéntico al de la línea 5, solamente que sacamos el nombre de la variable, porque lo que nos interesa es el tipo. ¿Sí? El nombre de la variable, en este caso, está a la izquierda del igual. PTR1 es igual a y lo que venga. Entonces, pusimos el operador de cast. ¿Qué es lo que sigue? La palabra clave malloc. Perfecto. Y abrir y cerrar paréntesis. Algo importante que también se les pasó. Cuando van a usar la función malloc, ¿en qué archivo de cabecera se encuentra su declaración? En stdlib. Bien, entonces, Jenny, incorpora esa declaración, esa inclusión. Perfecto. Bien, ¿qué es lo que nos está faltando? Malloc, en definitiva, lo que va a hacer es una reserva de una cantidad de bytes de memoria. Si nosotros lo dejamos vacío, primero que nos va a dar un error y segundo que no cumple con el objetivo que está buscando, que es reservar memoria. Malloc significa memory allocate, ¿sí? O alocación de memoria. Básicamente le estamos diciendo, encontramos un pedazo de memoria que tenga este tamaño. Y con el operador de casteo que acabamos de escribir, le estamos diciendo cómo tiene que interpretar ese bloque de memoria. Por lo tanto, si nosotros sabemos que malloc va a buscar un pedazo de memoria para asociar a PTR1, lo que nosotros tenemos que hacer es, de alguna manera, calcular el tamaño que va a tener el dato al cual apunta PTR1. Como se trata de un grupo contiguo de arrays, entonces lo primero que tendríamos que considerar es que equivale a al menos como mínimo, si va a apuntar a un elemento de ese puntero, ese elemento se trata de un arreglo de 5 elementos, de tipo doble. ¿Bien? Entonces, lo que ustedes van a hacer es poner, tal cual como nos había dicho Gabriel en un principio, vamos a usar sizeof, sizeof. ¿Bien? Perfecto.
Una sola Z, of, abrís y cerrás paréntesis, y lo que vas a poner ahí adentro es el elemento, ¿sí? O una representación del elemento para saber qué tamaño de memoria yo debería reservar. En este caso, PTR1 va a apuntar a un arreglo de 5 elementos. Por lo tanto, podrías escribir double, espacio, corchete 5. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que le estamos diciendo es, mira, yo lo que sé es que son 5 double cada fila que voy a reservar, cada puntero, cada elemento de al que tiene que apuntar este elemento. Y si lo que yo estoy tratando de hacer es una matriz, ¿sí? De n elementos, entonces ese size of double corchete 5 deberías multiplicarlo por la cantidad de filas que vos querés que tenga esa matriz. Supongamos que estás haciendo una matriz de 3 filas por 5 columnas, deberías multiplicarlo por 3. ¿Sería fuera o dentro del paréntesis? Fuera del sizeof, porque el sizeof lo que me va a dar es la cantidad de bytes que ocupa ese elemento en memoria. Y yo quiero 3 elementos de este tipo. ¿Bien? ¿Qué es lo que vos conseguiste con esto? Que PTR1 apunte a un bloque de memoria que se interpreta como 3 arreglos de 5 elementos. ¿Podés guardar este ejemplo? Sí. Bien. ¿Qué te está diciendo? Fíjate la advertencia, te está dando 2 advertencias. Probablemente las 2 digan lo mismo. Estás configurando los punteros, pero la verdad es que no los estás usando. Por lo tanto, el compilador te da un warning. Un warning es una advertencia, es una precaución. Un semáforo en amarillo. Significa que podés estar metiendo la pata. Pero si te fijas que abajo dice, la compilación ha terminado con éxito. Significa que no hay errores, al menos desde un punto de vista conceptual de lo que vos escribiste. Para resolver esto, vamos a hacer 2 cosas. Primero, comentar la línea 7, cosa de que no nos esté metiendo ruido. Y segundo, vamos a ver si podemos hacer algo con PTR1. En la línea 9, o sea, vas a dejar una línea en blanco y vas a poner un printf, comillas dobles, la cadena de control, vas a poner un porcentual P, porque lo que vamos a ver es una dirección de memoria, y ahí le vas a poner PTR1. Volví a compilar a ver si eliminamos los warnings. Perfecto. Una genia, Jenny. Ejecutalo, a ver qué nos muestra. La Bien. dirección. Nos muestra una dirección de memoria. Eso porque la operación malloc funcionó sin ningún problema. Sin embargo, no nos dice nada esto, ¿no? Porque un número así fuera de contexto como que no ayuda. Cerrá esta ventana y vamos a duplicar ese printf. Poner un /n después del grupo de control para que no se nos mezcle. Y lo mismo en el de la línea 11. Y en PTR1, en la línea 11, le vas a sumar 1. Bien. Volvé a ejecutar, compilar y ejecutar. Qué lento que te anda el compilador. ¿Le Sí. podés dar un poquitito de zoom a esa ventana? Porque yo no llego a distinguir los números. Perfecto, ahí ya está. Perfecto. Perfecto. Bueno. A ver, ¿qué diferencia hay entre los 2 números que tenemos ahí? Aquí al final, porque le sumó uno. ¿Cuántos bytes de diferencias hay entre la segunda dirección y la primera?
¿Te fuiste? Gabriel, podés ayudar, ¿eh? Tiranos un salvavidas. 28, profe. 28. ¿Por qué son 28 si yo sumé uno nomás? Porque es el bloque de bytes que le corresponde a la regla. Bien. Hagamos una prueba. Volvé al código, Jenny. Y pone en la línea 9, que dejamos ese espacio en blanco, también otro printf. Y ahora le vas a poner un grupo de control para mostrar un entero, porcentual D. Bien, y ahora vas a poner, no te olvides del barra n, ¿sí? Y como argumento al printf le vas a poner el size of de un double entre corchetes 5. Bien, veamos qué pasa. Danos un poquito de zoom. Bien. Ahí lo que nos está diciendo es que entre un grupo de 5 double ocupa 40 bytes, ¿verdad? Sí, ¿Por qué entonces me muestra 28 la diferencia? Si se supone que... Mové la ventanita si vemos el código también. Si se supone que, que PTR más 1 debería estar por delante 40 bytes. ¿Por qué me muestra una diferencia de 28? ¿Eh? A ver, alguno que me tire una soga, por favor. Me estoy ahogando. Salvavidas, Gabriel, Abel. Tres, dos, uno. Acción. ¿Cómo se muestra, Abel, un número en hexadecimal? Usando printf. ¿Te acordás? Con porcentaje X. A ver, Jenny, en lugar de mostrar con porcentual D, mostrar con porcentual X, a ver qué es lo que nos pasa. Volví a ejecutar, construir y ejecutar. Tan, taratán. ¿Qué pasó? Jenny, ¿qué pasó? ahora sí muestro 28, ¿Por qué? porque no estaba en hexadecimal. Cuando ustedes usan porcentual P para ver direcciones de memoria, básicamente lo que están diciendo es, ese número entero, que normalmente está en formato decimal, yo quiero verlo como en formato de un puntero. Y como la memoria se maneja en formato hexadecimal en general, entonces el porcentual P te muestra el número representado en un número hexadecimal. La diferencia en hexadecimal entre B2120 y B2148 es de 28 unidades hexadecimales, que si ustedes hicieran la conversión, les daría en realidad 40 unidades decimales. Hagamos la prueba, ponele porcentual D a los tres grupos de control. A ver qué pasa ahora.
Fíjate que de nuevo es un warning, te está dando una advertencia, te está diciendo, ojo, que lo que me estás mostrando o lo que me estás pidiendo puede estar mal. Bien. ¿Qué tal ahora? Bueno, a ver, Gabriel. ¿Por qué muestra 40 la primera impresión? Jenny, mueve bien la ventana para que se vea el código completo. Gabriel. Porque muestra cuánto valen los 5 elementos dobles, o sea, 8 más 8 más 8. Creo que Bien. es ¿Cuánto ocupa un doble en memoria, me dijiste? 8. ¿Y 5 por 8? ¿Cuánto es 5 por 8? 40. Bien, es decir, me muestra 40 justamente porque le estoy pidiendo que me muestre la cantidad de bytes de 5 doubles. Eso es lo que estoy haciendo en la línea 9. ¿Bien? Ahora, Jenny, cuando yo hago PTR más 1, ¿por qué me muestra una dirección de memoria que se ubica 40 posiciones por delante de PTR1? 40 bytes por delante. Abel, también podés iluminarnos si querés, ¿eh? Profe, la primera dirección le corresponde al primer elemento del primer arreglo unidimensional y la segunda Exacto. dirección es el primer elemento del segundo arreglo unidimensional. Exactamente. Lo que nosotros conseguimos con el puntero a grupo contiguo de arrays es que en aritmética de punteros el salto que se genere al incrementar o decrementar el valor del puntero considere el conjunto completo de elementos. ¿Bien? Entonces, fíjense que haciendo PTR1 con este estilo de reserva de memoria, yo estoy creando una matriz que va a tener al menos 3 filas por 5 columnas, donde cada fila es un arreglo de 5 elementos. Jenny, la pregunta fue tuya. Esto que estoy diciendo, hasta acá, ¿se entendió? Sí, Es el profe. momento de preguntar, si no, ¿eh? Bien. Vamos al segundo caso. En la línea 11 vas a dejar un par de espacios. Bien. Vas a descomentar el puntero, la declaración del puntero, y ahora PTR2 es, como bien dijimos al principio de la clase, un arreglo de 5 elementos, donde cada elemento es un puntero doble. ¿Bien? Bueno, vas a hacer copiate los 3 printf de la línea 9 a la 11 y pegalos ahí. Bien. En lugar de poner size of double y entre corchetes 5, vas a poner double espacio asterisco. No. El size of déjalo, discúlpame, me expresé mal. Borrá el corchete 5 y ahí pone espacio asterisco. Bien. ¿Por qué? Porque cada elemento en definitiva va a ser un puntero a doble. ¿Bien? Ahora, en lugar de PTR1 vas a poner PTR2. Y en lugar de PTR1 más 1, PTR2 más 1. ¿Bien? Ahora compila y ejecuta. ¿Qué pasa ahí? Warning, no importa, dale ejecutar. Acordate que los warnings son advertencias. Bien. Fijémonos las nuevas impresiones, desde el 4 en adelante. ¿Qué diferencia hay entre PTR2 y PTR2 más 1? ¿Cuántos bytes hay de diferencia?
4. Bien. ¿Por qué? Porque es un doble. Porque en realidad cada elemento en la declaración de la línea 7, vos le estás diciendo que va a ocupar exactamente el ancho de memoria que tiene un puntero a doble. Gabriel, vos me preguntaste algo sobre lo que ocupan en memoria los datos y demás. Si un doble ocupa 8 bytes, ¿por qué un puntero a doble ocupa 4? Creo que es porque la dirección se da en enteros, ¿no? Sí, señor, pensé que te había agarrado con una pregunta complicada. Pero Sí, lo no, estuve pensando. la sacaste de la galera esa respuesta, muy bien. Estamos hablando de que los punteros guardan direcciones de memoria y las direcciones de memoria son valores enteros. Por lo tanto, es natural que el ancho en memoria de un puntero, independientemente del tipo de dato al que apunta, sea del ancho de un entero. ¿Bien? Abel, ¿por qué PTR2 más 1 entonces me dio 4 bytes por delante de la dirección original de PTR2? Porque es la dirección del segundo puntero a doble. Exacto. Fíjense de que acá, a diferencia del caso anterior, nosotros en la línea 7 ya estamos haciendo una reserva de memoria. Es una reserva de memoria de 5 variables punteros, los elementos del arreglo. ¿Bien? A todos los efectos no es diferente hacer un puntero individual. O sea, doble asterisco PTR. ¿Bien? Es lo mismo. Solamente que ahora le estamos diciendo que PTR, en lugar de ser una variable ordinaria, es un arreglo de 5 elementos. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la reserva de memoria que vos podés hacer en un arreglo de punteros es la misma reserva de memoria que harías en un puntero tradicional. Jenny, en la línea 12 vas a dejar una línea en blanco y me vas a mostrar cómo harías una reserva de memoria para los elementos de PTR2. Así, profe. Abel, Gabriel, ¿quieren hacer los honores? ¿Hay que corregir algo o está bien así como lo puso Jenny? Habría que sacar los corchetes, ¿Por qué? porque nosotros ya tenemos reservado un arreglo de punteros y lo que habría que hacer es por cada uno de esos punteros reservar un, o sea, reservar una dirección para almacenar un valor o podría almacenar un arreglo unidimensional. Tal cual. Acá a ver, la primera parte del malo que está bien porque estás haciendo el casteo de forma correcta. Sin embargo, lo que le estás pidiendo es ahí le estarías pidiendo que te reserve el espacio de memoria de 5 dobles. ¿Bien? Y en realidad, si lo vamos a pensar, podría funcionar, pero no se corresponde con la lógica que estamos buscando. Quiero decir, si borras el corchete 5, ¿bien?
double, size of double, eso es un elemento. Significa que PTR en la posición 0, PTR2 en la posición 0 de su arreglo, estaría apuntando a un doble. Pero en realidad, para que esto sea correcto, PTR2 debería tener un juego de corchetes y un 0. Porque lo que vos podés modificar no es PTR2, sino el elemento del arreglo PTR2. ¿Bien? Compilá así como lo tenés ahí. A ver qué nos dice. Nos debería retar por todos lados. Bien. Ha fallado la compilación, le dice. ¿Por qué? Porque le estás tratando de asignar al nombre de un arreglo una dirección nueva de memoria. Bien, recuerden que los nombres de arreglo son variables, identificadores estáticos. No puedo modificar su contenido. Entonces, Jenny, a PTR2 le vas a poner entre corchetes 0. Y ahora, si volvés a compilar, te va a dar un warning por algún lado, los mismos de los printf, porque estamos usando impresiones decimales cuando queremos mostrar valores hexadecimales, pero fíjate que te va a dar correcta la línea 13. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando? Y esto es importante. Vos acá le estás diciendo que el puntero que está guardado en la posición 0 del arreglo PTR2 apunta a un byte, a un doble, solamente a un dato de un doble. Si vos quisieras escribir una matriz en términos de puntero utilizando esta técnica, fíjate que el corchete 5 que vos usaste durante la declaración, podríamos verlo como la dimensión que corresponde a las filas. Es decir, yo ahí estaría teniendo 5 punteros, donde cada puntero, en definitiva, apuntaría a un arreglo que corresponde a la fila en cuestión. Eso significa de que para hacerlo similar a lo que hicimos antes, en lugar de ser doble PTR2 entre corchete 5, debería ser 3. La declaración de la línea 7. Bien. Y ahora, abajo, en la línea 13, deberías multiplicar por 5. ¿Por qué? Porque querés que te guarde en la posición 0 un arreglo de 5 elementos. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo que hiciste fue reservar espacio para una fila, pero vos tenés 3 filas. ¿Cómo podés modificar ese código para que te haga las 3 reservas que necesitas? ¿Le cambio el 0? Ah, pero si le cambias el 0, entonces te va a faltar reservar el 0, ¿no? Gabriel, Abel. Utilizo un bucle for, profe, ahí. En la línea 13, ese código podría estar dentro de un bucle for. O lo que es lo mismo, podés duplicar la línea 13 2 veces y poner en una corchete 0, en la otra corchete 1 y la otra corchete 2. Por supuesto, es mucho más escalable y mucho mejor como lo propone Abel. Repetir con un bucle for la sentencia, el número de filas necesarias. Pero conceptualmente es esto lo que estamos haciendo. Compila a ver si qué nos dice. Bien, no hay errores, ¿ves? Bueno, a ver, baja la declaración de la línea 7, ponela a la altura de la línea 13, así nos queda junto. Bien, listo. Lo que tenés entre la línea 6 y la 11 es básicamente la declaración y reserva de memoria para un puntero a grupo contiguo de array. Lo que tenés en la línea 13 a la 19
lo que tenés es la declaración y reserva de memoria para un arreglo de punteros. En ambos casos, estás haciendo una reserva para almacenar en memoria una matriz de 3 filas por 5 columnas. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Que en el primer escenario, el del puntero de grupo contiguo de array, vos conocés la cantidad de columnas a priori. Se supone que la variable que vos podrías poner en este caso sería el 3 que multiplicás en la línea 8. Eso podría haber sido un valor que ingresaste por teclado, n. ¿Sí? Entonces, cuando vos sabés que tu matriz va a tener 5 columnas, pero no sabés la cantidad de filas que vas a tener, se supone que utilizarías esta técnica. ¿Bien? Ahora, en el segundo caso, el del array de punteros, fíjate que lo fijo, lo conocido, es el número de filas, porque vos estás declarando el puntero, el arreglo de punteros, como de 3 elementos. Y lo que le estás diciendo dinámicamente es la cantidad de elementos que va a tener cada fila. En este caso, 5. Quiere decir que ese 5 podría ser el valor de n, ¿no? Siendo n una variable que guarda un dato ingresado por teclado por el usuario. De esa manera, vos lo que estás haciendo es reservar una memoria para una matriz en la cual conoces el número de filas a priori, pero no conoces el número de columnas. ¿Se entiende esto, Jenny? La diferencia Sí, entre los dos tipos de punteros y cuándo usarías uno y cuándo usarías otro. sí. Bueno, y ya para, como postre, te pregunto, ¿y si no conoces el número de filas y no conoces el número de columnas? ¿Y necesitas reservar memoria para una matriz de forma dinámica? ¿Qué usas? Salvavidas, Un puntero a puntero, profe. puntero a puntero. Andate a la línea 20, deja 2 espacios y declara un puntero a puntero PTR3. Pero lo tenés que declarar primero, ¿eh? ¿Del tipo doble va a ser? Sí, seguí trabajando con doble, así te quedan los 3 ejemplos juntos y iguales. Y tendré que seguir utilizando la reserva de memoria con malo. Vas a tener que usar malo. De todas maneras, lo que vos declaraste ahí es un puntero PTR3. Y lo que Abel dijo era que tenías que usar un puntero a puntero. Ahí lo que tenés es una variable de tipo doble. Gabriel, Sí, ¿cómo profe. consigue, cómo consigue hacer que PTR3 sea un puntero a puntero? Coloca el operador indirection 2 asterisco frente de PTR3. El operador indirecto. Perfecto. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es una reserva de memoria que nos permita guardar esa matriz cuya cantidad de filas y columnas voy a averiguar a través de scanf o lo que sea, ¿no? Fíjate el truco que te enseñé antes. Vos casteás
a lo que sea que hayas declarado sin el nombre del puntero. Perfecto. Y en definitiva, también te podés dar cuenta que el sizeOf tiene que ser sobre lo mismo que usaste para declarar el puntero menos un asterisco. O sea que en este caso sería doble asterisco. ¿Bien? Lo que vos vas a reservar en este caso es memoria para definir un arreglo de punteros de manera dinámica similar a la figura que tiene PTR2. Quiere decir que en este caso deberías reservar espacio para 3 punteros. Por lo tanto, vas a multiplicar eso por 3. Bien. Ahora, PTR3 apunta a un arreglo, a una zona de memoria que tiene 3 espacios para 3 punteros a doble. ¿Bien? Significa que lo que vos podrías hacer sería aplicar la técnica que tenés en la línea 14, 15 y 16. ¿Sí? Eso sería válido, solamente que ahora diciendo PTR3. No. Está bien porque vos querés que cada fila tenga 5 elementos. Por lo tanto, así como está, no hace falta el asterisco. Acordate de que vos siempre va un puntero menos que a lo que estás casteando. ¿Sí? Así que en el anterior estabas casteando a puntero doble, por lo tanto, lo que vos mostrás es el sizeOf de puntero doble. En este caso, como estás casteando a puntero doble, directamente casteas un puntero menos, ya te quedó doble. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí podrías hacer lo mismo si querés de los printf y demás, pero esa es la manera en la que vos reservás memoria para una matriz en términos de puntero a puntero. Como decía Abel hace un momento, no es escalable hacerlo fila por fila como lo estamos haciendo. Lo correcto sería, dentro de un bucle for, repetir el proceso por tantas filas que uno tiene. Chicos, ¿Matías les mostró otra forma de hacer esto? Sí, profe. ¿Cómo es, Abel? Básicamente lo que hicimos fue reservar todo el bloque completo correspondiente a toda la matriz y ese puntero era devuelto al puntero en la posición 0 y mediante un bucle for le íbamos asignando a los demás punteros las direcciones que les correspondían. ¿Qué ventaja tiene ese método con respecto a esto que estamos haciendo? Abel. ¿No es lo mismo, profe? Es parecido. A ver, si lo vas a usar en términos de matrices para trabajar, la mayoría de las veces va a ser lo mismo. Lo que pasa es que vos cada vez que llamás a la función malloc, hace una búsqueda de un bloque de memoria del tamaño de bytes que vos le estás pidiendo. Eso significa que las direcciones de memoria que están guardadas en PTR3.0, PTR1 y PTR2 pueden estar a 5 elementos de distancia o pueden estar en porciones de memoria muy diferentes, muy distantes. ¿Sí? Porque básicamente el sistema operativo buscó el bloque que cumplía con ese requerimiento sin considerar de que forman parte de una matriz. La forma en la que les enseñó a trabajar Matías es la forma
más correcta de hacerlo, porque en definitiva lo que a nosotros nos interesa no solamente es reservar un espacio de memoria, sino que ese espacio de memoria ocupe posiciones contiguas de memoria, ¿no? Y esto tiene que ver con cuestiones de eficiencia en el acceso a los datos, que vamos a verlo el año que viene en arquitecturas paralelas. Para que no nos quede así cruzado, lo que vas a hacer, Jenny, es comentar las líneas de la declaración de memoria, de la reserva de memoria de PTR3. La 23 queda igual, pero la 24, 25 y 26 las comentás. Ahora lo que vas a hacer es lo que nos dijo Abel. Vas a poner PTR3, corchete 0. Le vas a asignar el doble, como lo tenés en las líneas anteriores. Casteás a doble, asterisco. Uno solo. Malloc. El size of de un doble. Y ahora vas a multiplicar por 5 y lo vas a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque vos sabés que vas a reservar un bloque de memoria contiguo de 3 por 5 dobles. ¿Bien? Para que esto funcione, lo que tenés que conseguir ahora es que las siguientes filas o los siguientes punteros en el arreglo PTR3 apunten a los inicios correctos de cada fila. ¿Cómo vas a hacer eso? Vas a poner en la línea 28 un for que va a iniciar en 1 en lugar del 0 y va a ir hasta la cantidad de filas que vos tengas en esta matriz que estamos declarando. Fíjate que son 3 filas, no 5. Bien. Y abajo lo que le vas a poner es, le vas a decir que querés que PTR3 sub i sea igual a PTR3 sub i menos 1 y a eso le tenés que sumar, fuera de los corchetes, la cantidad de elementos que vos tenés en cada fila. Perfecto. ¿Bien? ¿Qué es lo que vos conseguiste? Que en PTR3 sub i aparezca el valor de la dirección de memoria donde comienza cada fila. ¿Y cómo lo conseguiste? Usando aritmética de punteros a partir de la fila anterior. Por eso es el i-1. ¿Bien? Esta es la manera en la que ustedes deberían reservar memoria cuando trabajan con matrices donde no conocen ni el número de filas ni el número de columnas. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe, eso era todo. Bueno, después tienen que saber, por supuesto, cómo se manipulan los punteros, cómo se acceden a los elementos, cómo se cargan los elementos de la matriz, cómo se recorren las matrices, todas esas cosas se supone que ustedes ya deberían saberlas y ya deberían poder trabajar sin problemas. Bueno, Gabriel, Abel. Creo que Abel tenía algunas preguntas. No sé si querés compartir tu pantalla ya. Genial, ahí estamos viendo, ¿eh? La consulta mía era si se puede utilizar QSort para ordenar una matriz, pero estuve probando y sí la ordena. Pero eso lo hice con la matriz
lo utilicé como, primero como un puntero a un grupo contiguo de arrays, y después reservé, mediante una función hice una reserva de memoria indicando la cantidad de filas. M ya era una constante que lo había dejado acá. Después hice una función que recibe un puntero a un grupo contiguo de arrays y la cantidad de elementos, la cantidad de filas. Y también hice otra función para mostrar la matriz. Pero mi pregunta es, bueno, acá funcionó porque utilicé esta forma de un puntero a un grupo contiguo de arrays, pero no sé si funciona también para un puntero a puntero, si lo trabajo así a la matriz. Bueno, en realidad lo que está pasando es que cuando haces una reserva de puntero a puntero, perdón, de puntero a grupo contiguo de array, la reserva de memoria se hace de todos elementos en posiciones de memoria consecutivas. Por lo tanto, cuando vos llamás a qsort y le pasás matriz, que matriz es la dirección del primer elemento, y le decís que tiene n por m elementos de tipo entero, ¿sí? Mostrame la función ask. Bien, fíjate que vos le estás casteando cada uno de los elementos como si se trataran de punteros enteros, ¿no? Entonces, como están todos consecutivos, el resultado te va a dar correcto. ¿Bien? ¿Qué pasa? Si vos trabajás con un puntero a puntero, lo que le vas a tener que pasar, andate a la línea donde tenés la llamada qsort. Ahí. En lugar de pasarle matriz, le vas a tener que pasar matriz corchetes 0, porque ahí es donde comienza tu arreglo lineal que representa la matriz. Después el resto va a ser igual. N por M, size of int y ask, y la llamada. Pero vas a tener que especificarle dónde comienza el arreglo lineal, donde está el bloque de memoria de elementos que querés ordenar. ¿Dónde puede no funcionarte? Y fíjate que digo puede. Cuando usas un arreglo de punteros. ¿Por qué? Por esto que le decía Jenny en su ejemplo hace un rato. Cuando vos haces las reservas de las filas de manera individual, un malloc para cada fila, es probable que esos bloques de memoria que corresponden a la fila se ubiquen en posiciones de memoria que están separadas. En ese caso, tu función, tu llamada qsort, cuando quiera recorrer desde ese puntero los n por m elementos hacia adelante, va a fallar. ¿Bien? Bien. Abel, ¿querés que lo hagamos con un ejemplo? A lo del puntero a puntero. Sí, Para profe. Bueno, entonces, sugiero que o dupliques el código o lo hagas más abajo y declares una matriz 2, si vos querés. Igual acá ya lo estaba haciendo yo, profe. Perfecto. Bien, llamá la matriz 2, así no tenemos problemas con los identificadores. Listo, ¿no? Jenny y Gabriel vayan viendo y en todo caso me preguntan, ¿eh? Si no, les voy a preguntar yo a ustedes. ¿Hay que declarar ahí, quizás? Ahí es matriz 2. La reserva de memoria de la línea 25 corresponde al otro ejemplo. Bien. Por ahí te sugeriría que la línea 18 a la 24 la muevas hacia abajo, así nos quedan los ejemplos. Bien. Y traete la línea 27 en adelante hacia arriba a la línea 19. Todo eso llevarlo para... Ahí, perfecto. Entonces ahí te va a quedar todo el ejemplo con puntero a grupo contiguo de array y abajo te va a quedar el ejemplo con puntero a puntero. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Cargar la matriz 2, ¿bien?
ahí vas a tener un problema en la llamada a la función, porque la llamada a la función es perfecto, está esperando un puntero al grupo contiguo, y vos al cambiar el tipo, lo cambiaste. ¿Bien? Fíjate que podría llamarlo matriz solamente porque como es del ámbito de la función, da lo mismo como se llama. Bien. Lo mismo te va a pasar con carga, con muestra. Fíjate que borraste la Z sin querer, ¿eh? Gabriel, mientras hace esto, a ver, ¿por qué le dio error recién antes de declarar la función arriba? Perdón, profe, no estaba prestando atención, estoy haciendo una parte del código que estaba haciendo Abel en mi computador. Jenny, No, Jenny. profe, no vi cuando le di el error. Ah, bueno. Después revisa el video de nuevo y vas a ver que al definir la función abajo le dio un error en los argumentos. Para resolverlo, Abel declaró la función antes de su uso, antes de main. Eso, el objetivo que persigue es que el compilador pueda validar el uso que le da a la función y que no falle. ¿Bien? Sí, profe, sí lo ordenó. ¿Me entendiste por qué? Sí, profe, Bueno, porque acá utilizamos esa opción de reservar todo el bloque completo y como que las direcciones todas son contiguas ahí. En cambio, si hubiese utilizado el de reservar con la otra forma, el de un arreglo de punteros, capaz ahí hubiese dado un error. si lo querés probar y comprobar, lo probamos. Lo hacemos fallar. Si no, si para vos está bien, lo dejamos acá. Bien, profe, está bien para mí. Bueno, mostrame las dos funciones printf que están abajo. Quiero hacerles notar una cosa. Muestra matriz, perdón, las funciones que vos definiste, las muestra matriz. ¿Cuál, profe? ¿Esto? Sí, pero la definición. Perfecto. Lo único que tuvimos que cambiar entre muestra matriz y muestra matriz 2 es el tipo del argumento. Porque si te fijas en la línea 86, el acceso a la matriz, independientemente de cómo fue realizada la reserva, se usa de la misma manera, con el juego de corchetes I y J. ¿Bien? Esto es importante que lo vean, porque en definitiva podemos llegar a hacer una función genérica que pueda trabajar con ambos tipos de punteros. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿otra duda? No, profe, solamente quedarían los del trabajo práctico. ¿Querés comentar las dudas que tenés del trabajo a ver si te puedo ayudar? Bueno, profe, Mostrame el ejercicio y mostrame la duda. no es sobre el enunciado de los trabajos prácticos. A ver.
el primero. Acá tengo que utilizar una matriz y a su vez tengo que utilizar un vector para guardar la suma de cada una de las filas, pero las filas pares. Y la dimensión del vector es n sobre 2. Pero, ¿qué pasa si n es igual a 1 y si yo divido 1 en 2, me da 0,5 y se guarda la parte entera, 0? Entonces acá me dice que tengo que asumir la fila 0 como par y ahí, profe, yo sí o sí tendría que hacer n sobre 2 para obtener la dimensión del vector o podría utilizar algún otro mecanismo para determinar si, porque en el caso de que si n es par, la división sería correcta, en cambio si es impar, tendría que sumarle un elemento más a la dimensión del vector. Bueno, a ver, déjame leer el enunciado que no me lo acuerdo así de memoria. Dice, escribir un programa en C que, usando notación de punteros, permita cargar una matriz de n por 15 elementos. ¿N qué sería? ¿Fila o columna? Fila. Bien. Es decir, que en este caso vos conocés el número de columnas, pero no conocés el número de filas, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Siendo n informada por el usuario. ¿Qué tipo de puntero usarías en este caso? Un puntero a un grupo contiguo de arrays. Exactamente. ¿Por qué? Aunque sea redundante preguntarlo. Porque conozco la cantidad de columnas y no la cantidad de filas. Exacto. A ver, Jenny, Gabriel, fíjense, esto es importante lo que estamos diciendo. Luego, bueno, se carga la matriz y dice, luego, imprima la matriz completa y guarde en un vector de n dividido 2 elementos la sumatoria de cada fila par. Significa de que si yo ingresé 10 como valor de n, mi matriz va a tener 10 filas por 15 columnas. Pero en definitiva, voy a tener que utilizar un vector de 5 elementos, es decir, la mitad, para ir guardando las sumatorias que voy a hacer de cada fila. ¿De acuerdo? Al finalizar, debe imprimir el vector con las sumas. Y después nos da algunas aclaraciones. Implemente función para realizar la reserva de memoria del puntero al grupo contiguo de arreglos. Eso ya lo tenés hecho en el ejemplo que nos mostraste recién. Y B, la carga de la matriz se debe hacer a través de la función carga matriz. Esta función debe recibir un puntero y realizar la carga de los elementos de la matriz dentro de la función. Si no me equivoco, también lo hiciste a eso para el ejercicio que estuvimos revisando recién. La única situación distinta ahora sería este cálculo de las sumatorias de las filas pares. Y tu pregunta es, ¿qué pasa cuando n es impar? Porque al ser impar, entonces la división me da con decimales, lo que se va a terminar traduciendo en que, en definitiva, voy a tener un elemento de menos. ¿O no? ¿Sería esto, Abel? Sí, profe. Bien. Digamos de que yo te doy un arreglo, un valor de n de 11 elementos. ¿Sí? Perdón, de 10 elementos. ¿Para qué filas tendrías que guardar? Para las filas 0, ¿Sí? para el 2, el 4, Bien. el 6, el 8 y hasta ahí. Solamente llega hasta el 9. Claro, hasta el 8, ¿no es cierto? Sí, La 8 sería la última porque la dirección de la última sería... el 9. Bien. Pregunto, ¿y si yo te doy 11 elementos? Tendría que también guardar todos los anteriores más el de la posición 10. Bien. Quiere decir de que vos tenés que considerar el valor impar de elementos a la hora de hacer la reserva de ese array dinámico, de, n, de ese vector, de n dividido 2, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo podés hacer para que independientemente del valor de n, vos hagas el cálculo del vector de manera correcta? El que sugerí al principio, profe, si n era par, la dimensión del vector era n sobre 2. Y Bien, si n es impar, la dimensión es n sobre 2 más 1.
Bien, perfecto. Sí, podés Bien, hacerlo profe. así. Bien. Bueno, yo preguntaba lo del QSORT, si lo podría utilizar para ordenar matrices por el ejercicio 2, pero ya me saqué las dudas de este. Perfecto. Después hay otro ejercicio, ya me fijo cuál es. Creo que es el, a ver, ¿cuál? En la última parte del enunciado 4 dice que tengo que utilizar una función QSORT para poder ordenar los vehículos mediante los cuatro funciones mediante las primeras funciones, pero acá estos tres primeros se lo podría utilizar en QSORT, pero no sé si este es como una trampita o si tengo que hacer mi propia función para ordenar utilizando este criterio. No, no, está bien. En lugar de echar asterisco, también sería const void. Bien, profe. ¿Mm? Y lo que vos deberías hacer sería castearlo adentro. Bien. Otra consulta sobre los enunciados. En algunos enunciados me pide que, por ejemplo, en este, que tengo que generar un archivo con el nombre correspondiente, o sea, son archivitos para abrirlos desde el Excel, y Exacto. me pide formato tabla. En el formato tabla, ¿yo tendría que considerar solamente todos los datos o también lo que es la cabecera? ¿A qué le llamas formato tabla? Eh, la lista de todos los datos, uno debajo del otro, y que Cuando esté vos imprimís los elementos para un archivo CSV, sí, a ver, digámoslo de esta forma, las columnas dentro de cada fila se van a separar por punto y coma, y las filas entre sí por el carácter de nueva línea. Entonces, al escribirlo de esta forma, cuando vos lo abras con Excel, te lo va a interpretar directamente como un archivo en formato tabla. sí, porque acá me lo Bien, tiraba todo en un solo espacio. mostrame dónde está generando ese archivo CSV. Mostrame el código que hace eso. Bien. Pone, en lugar del espacio, pone un punto y coma en los printf que tenés. Ahí, perfecto. Perfecto. Bien. Y lo mismo en la línea 73. Los espacios que tenés, los reemplazás por punto y coma. Cerrá el archivo de Excel, compilá y ejecutá. Abrilo de nuevo. Ahí quedó, profe. ¿Ves la diferencia? Sí, profe. CSV es un archivo de texto separado por comas. ¿Bien? Comas o Bien. punto y coma es lo mismo. Podrías haber usado coma en lugar de punto y coma y debería haber funcionado también. Y eso era todo, profe. También en este ejercicio, eh, por ejemplo, acá en el enunciado, a ver, me dice 45 vehículos. Ahí no sería una reserva dinámica, sino que tendría que ser una reserva estática, ¿no? Porque me da el valor ahí. Mira, podés hacerlo con la función de malloc especificando 45. O podrías hacer una reserva estática de 45 elementos. El arreglo porque te va a funcionar. ¿Bien? Lo que yo no me acuerdo es si el 45 puesto estaba a propósito, cosa que no creo. Me parece que fue para simplificarles a ustedes el tema de la lectura de la cantidad.
de elementos que va a tener el arreglo. Pero en definitiva es un arreglo de estructura de 45 elementos. Si lo querés Bien, hacer... bien, profe, porque fíjate si en el no, archivo de entrada, el que se usa como archivo de entrada, si al principio tiene un entero que representa la cantidad o no. Porque eso nos va a sacar de la duda. no, profe. Bien, entonces ya te viene configurado de entrada en el enunciado. Es un arreglo de 45 elementos y punto. ¿Bien? Yo preferiría que uses una reserva dinámica de memoria, independientemente de que ese dato lo conozcas a priori. Sí, pero sí, en el caso de que n sea igual a 2, por ejemplo, acá me pide mostrar los 3 vehículos más nuevos. Ahí tendría que utilizar un algoritmo que solamente muestre los 2, ¿no? Y no los 3, porque no los tendría los 3, sino que solamente serían 2, ¿Por qué solamente dos? porque n es igual a 2. En Disculpame, general, porque no me acuerdo los detalles del ejercicio. Entonces, si es un tema de interpretación, mostrame dónde dice que n es igual a 2. no, acá dice que n es bien. Me dice que son n vehículos, así que yo no conozco la cantidad. Y Ah, ya podrían ser está. los 45 o no sé, 45 es el máximo. Significa de que vos no deberías permitir valores de n mayores a 45. Sí, pero ¿qué pasaría si n es igual a 2? Esa era mi Ahí pregunta. sonaste porque no vas a tener más que dos. Claro. Tal cual. Por más que diga los 3 vehículos más nuevos, vas a mostrar solamente los 2 vehículos que hay. Pues no Bien, hay más. bien. Bueno, ¿querés consultar algo más, Abel? Eh, no, profe. Bueno, ¿estás listo para el parcial entonces? Sí, se supone. Genial, me alegro. Bueno, Gabriel, Por mi parte, no, profe. perfecto. Jenny, También, profe. o sea que los tres ya están listos para sacar el máximo puntaje posible el miércoles, ¿no? Profe, Sí. podríamos ver una actividad que no sé si lo entendí yo mal o si fue un error de tipeo. Es una de las actividades de puntero. Sí, mostrame qué es lo que querés que veamos. Bien, profe. Aprovechemos el tiempo. Aguardo, no sé si me vas a compartir pantalla, Abel, o cómo es lo que me querés consultar. Sí, profe, lo estoy buscando. Bien, bien, Ya le comparto. perfecto, espero.
No sé si alguien lo puede abrir porque no me permite abrir la actividad a mí. Fíjate si no tenés abierta el aula en otra ventana. A ver. No, profe, creo que no. Abajo en el Chrome. Explicar el sentido de cada una de las siguientes declaraciones en este u otro navegador. Puede ser que tengas tu cuenta abierta en otra ventana o en otra computadora, Abel. En el celular. Fíjate si lo podés cerrar desde el celular. ¿Pudiste? No, profe. No sé si alguien tiene acceso a las Yo actividades. si te muestro, lo que te voy a mostrar es la vista de profesor, que no es la misma. ¿Me puede compartir Gabriel o Jenny la pantalla y mostrarnos lo que quiere Abel que veamos? Ya Sí, comparto. ¿En qué parte está? Ahí, Jenny, comparte. En la semana 7. Vamos, Jenny, vamos, Jenny. En la semana 6, perdón, el de puntero. comparto yo, Gaby. Compartí la pantalla y nos va orientando Abel. Chicos, alguno de sus compañeros parece, no sé si habrán abandonado o qué pasa que no se han conectado en las últimas clases. Tengan en cuenta de que la materia se gestiona por puntos, ¿bien? No se trata de aprobado, reprobado, entregó, no entregó, esas cosas. Pueden sumar puntos a lo largo de todo el año. Incluso aquellos que durante el primer semestre no hayan alcanzado, supongamos, la mitad de los puntos necesarios para aprobar la asignatura, también van a poder entrar por, nosotros le llamamos por colectora, sumándose a la recursada que hacemos todos los años con el grupo de la Tecnicatura en Desarrollo de Aplicaciones Web. Entonces, avísenle a sus compañeros que no abandonen y si ya habían pensado en hacerlo, que al menos se comuniquen con nosotros para que no pierdan el año, ¿ok? Porque sería una pena que a lo mejor por haberse dejado estar al principio de la asignatura terminen perdiendo un año. Nosotros lo que buscamos es darles oportunidades a ustedes para, bueno, recuperarse de esa situación si es que ahí estuvieran.
Lo digo no por ustedes que están acá cursando, sino por sus compañeros que ya veo que no se están conectando. Y les pido a ustedes, que a lo mejor los conocen, que les hagan llegar el mensaje. A ver, orientanos ahí a Jenny, a dónde tiene que ir. Profe, creo que a mí no me va a aparecer. No sé si es esto lo que quería abrir. No, el de la semana 6 en punteros, en la actividad 2. ¿Esta? Sí, Directamente me aparecen los... Ah, porque ya la hiciste a la actividad. Ajá. Sí, no sé si Gaby lo hizo o no lo hizo, porque no lo puedo mostrar. no Gaby, podés acceder No, porque sí no te puedo. permite volverlo a hacer de vuelta. ¿En dónde? Tienes que pincharle en el nombre, a ver, ahí abajo, en donde dice análisis de programa. Bien. Ah, ahí está. bien. Bueno, ¿cuál era la pregunta que hacías entonces? Que había un valor y en la pregunta donde dice qué valor representa PI más 2, creo que aparece una dirección de F8D o algo así, no me acuerdo bien, pero a ver, fíjate en el de arriba. Bien, el FB, esa sería la respuesta, pero creo que como son enteros de 2 bytes, se tendría que sumar 4 bytes, ¿o no, profe? Claro, A la fíjate dirección. de qué valor tiene, no llego a ver acá, ¿es PI, el nombre de la variable? ¿Dice PI más 2? Sí, Sí, profe. Bien, ¿cuánto vale PI a esa altura? PI es un puntero y tendría que contener una dirección de memoria. Sí, pero fíjate qué valor tendría que tener en función del ejemplo de código que tenés más arriba. Porque si vos te fijas, ahí se está declarando PI, pero recién en la línea, bueno, justo no están los números de línea, pero en la anteúltima línea dice PI es igual a PJ. ¿Bien? Por lo tanto, ¿cuánto vale PJ? PJ vale la La dirección dirección de de J. J. Entonces, por lo tanto, PI apunta también a J, ¿no? Sí, profe. Y ahí nos dice F9, esa dirección de J. el valor asignado a J empieza en FE9. Significa de que vos le tendrías que sumar 4 a FE9. ¿No? Sí, A ver, las opciones válidas que tenés abajo. FE9 más 4, ¿cuánto es? 13. Y 13 en hexadecimal, ¿cómo se representa? Sería el D, profe. 10 es A, 11 es B, C es 12 y D es 13, ¿no? Sí, Bien, discúlpame. ¿De qué tipo es el puntero? era un entero. Apuntaba hacia un entero de 2 bytes. Mostrarnos, Jenny, de nuevo. Int PI. Claro, entonces, por lo tanto, ayúdenme a pensarlo, ¿sí? Pero si yo le sumo 2, va a sumar 2 enteros, es decir, 4, como decía Abel. ¿Está bien lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Por lo tanto, FE9 más 4 debería ser FE, D. ¿no es cierto? ¿Y está la opción? No, profe. ¿Y cuál es la opción correcta? En el de arriba, Jenny, fíjate.
el FEB. Fíjate en las opciones que vos respondiste, Jenny. Hola. ¿Están ahí? ¿Jenny? Sí, profe. Que vos tenés las respuestas correctas supuestamente ahí arriba. Ah, sí. ¿Queremos ver eso? Aquí. Sí. Bien. Según esta, la respuesta correcta, la que yo marqué, era la FB, y me Bueno, la tomo como correcta. bueno. Se me ocurren dos cosas. La primera, que le sumamos 2 directamente y no consideramos el ancho en bytes del tipo de dato, ¿sí? Y la otra es que nos perdimos en el código alguna explicación, en el ejemplo. ¿Podemos volver a ver el código? PI es igual a PJ y PJ le asignamos la dirección de J. Si J vale, el valor asignado a J empieza en FE9, significa que FE9 es el valor correcto para PJ y por lo tanto para PI, ¿no? Y cada cantidad entera ocupa 2 bytes, significa que debería apuntar 4 bytes por delante. No, para mí está mal el enunciado. Debería decir, en lugar de PB, debería decir PED. Lo que debemos haber modificado el ejercicio y habrá trabajado en base a char antes y ahora no, lo corregimos del tipo de dato, pero no los valores de hexadecimales. ¿Bien? Si seleccionan FEB, les va a dar correcto, pero como bien decía Abel, el valor correcto debería ser FED. ¿Ok? Que no Bien, aparecen profe. en las opciones. ¿Está Abel? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra cosa, chicos? Por mi parte, no, profe. Bueno. Listo, entonces. Los libero. Yo quería pedirle si podría subir los videos que hicimos en la clase del viernes anterior. ¿Del viernes? Va del miércoles. No, pero deberían estar los videos esos. ¿No están todavía? No, de la anterior semana no. El último que Bueno, hay es del 14. ya hablo con Matías para que lo suba. Una cosa más, si ustedes entran a su calendario de Google, lo más probable es que si van y abren el calendario de la clase pasada, a ver, lo tengo. Miren, les voy a mostrar. Por ahí puede ser de que nosotros nos demoremos en subir el video de una clase a YouTube, porque lo que hacemos es descargar el video, subirlo a YouTube y incrustarlo en el foro del aula, para que ustedes tengan todo junto. Pero de todas maneras, si ustedes ven que nosotros nos demoramos, por algún motivo no está y quieren acceder a ese material, lo que tienen que hacer es ir a su calendario. A ver, vamos a ver ahí está. Yo, por ejemplo, tengo acá la clase de consulta de ahora que está terminando. Si ustedes entran a su calendario, deberían encontrarla. Y al hacer clic, perdón, hoy es 26, pero pueden volver para atrás. La semana pasada, lunes 19 o miércoles. ¿Dónde lo tengo? Acá arriba. Clase práctica de programación de 10 a 12. Si ustedes hacen clic ahí, van a ver que les aparece el link al video. ¿De acuerdo? Y entonces ahí también lo podrían ver.
De todas maneras, ya le voy a recordar a Mati para que, si no lo subió, que ya lo suba. ¿De acuerdo? Sí, Estamos... profe, gracias. Perfecto. Bueno, si no hay más dudas, chicos, damos por concluida la clase de hoy. Les deseo mucha suerte el próximo miércoles. Recuerden de que el objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos, pero que no haya aprobado o reprobado. O sea, si, ya sea que saquen la cantidad máxima o la cantidad mínima, siguen en carrera igual que el día de hoy, buscando sumar puntos al finalizar la cursada de la materia, que esta es, como ya saben, anual, así que nos quedan varios meses por delante para, bueno, seguir intentando regularizar esta materia de la mejor manera posible. Nos estamos viendo y, bueno, que tengan suerte el próximo miércoles. Chau, chau. Gracias, profe. Chao. Listo, profe, chao.